Mi nombre es Fermín Cuarto. Algunos me preguntan por qué Fermín Cuarto, y es porque mi papá me puso así. O sea, mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá se llaman Fermín y yo soy pues, el cuarto. Unas veces creían que era como un nombre artístico o algo así, pero no, así me puso mi papá y lo odiaba. Lo odiaba. A tu edad, yo lo odiaba. ¿Por qué? Pues porque a la edad de la juventud y la adolescencia cualquier cosa puede utilizarse en su contra, ¿verdad que sí? Entonces todos se enteraban cómo me llamaba el primer día de clases, porque pasaban lista y el maestro siempre llegaba a mi nombre y decía Fermín Ib, ¿no? Y yo, uf. Cuarto, ¿por qué cuarto? Y yo, oh, no, pues mi abuelo, mis abuelos, mi papá se llaman Cuarto. Y en ese primer día de clases todos se enteraban que yo me llamaba Fermín Cuarto. Y eso pues hacía que me dijeran Fermín Recámara, Fermín Cocina, Fermín 16, Fermín 23, ¿no? Y yo era muy tímido, demasiado introvertido y todas las burlas yo no las podía contestar, no podía responder y guardé todo eso dentro de mi corazón, llené mi corazón de rencor, de odio y de un pensamiento. Un día vas a saber quién soy yo. Y dediqué mi juventud y mi adolescencia a amar la música, a amar la música. Era todo, mi pasión era la música, era hacer canciones, escribir canciones, tocar la guitarra. Encontré el rap y encontré un escape para todo lo que yo sentía dentro, ¿no? Y mi sueño era conseguir ser famoso, nada más, ¿no? Y decía, el día que la gente cante mis canciones, me voy a sentir bien. Y llegó ese momento, estaba en Bogotá, en un Rock al Parque, 140,000 personas enfrente, y cuando salimos al escenario con mi grupo en el año 98, muchos de ustedes ni planes estaban en esa, ¿verdad que no? Muchos son de este siglo nada más, ¿verdad? Bueno, yo soy del siglo pasado y mi grupo es del siglo pasado. Y en el 98 estaba ahí y recuerdo que salí al escenario y dije, manos arriba, y todas las manos arriba, ¿no? Y decía el nombre del grupo y lo contestaban y era wow, pero seguía estando vacío dentro de mí, vacío, completamente vacío. Trataba de llenar ese vacío con muchas cosas, con ego, con fama, ¿no? Con drogas, con alcohol, con mujeres, y nada me saciaba. Y conocí una chica, ¿no? Ella me dijo, yo soy cristiana, y le dije, pues yo soy Fermín. No, no, no entendía qué significaba eso, pero poco a poco entendí que iba a una iglesia y la veía distinta los domingos, la veía así muy tranquila y con mucha paz. Y yo decía, ¿de cuál fumaste o qué? O sea, si vas a andar así, pues pasa, ¿no? Para andar igual, ¿no? Pues fui a la iglesia. Y yo, ¿qué iglesia? Y me invitó a la iglesia. Y escuché un testimonio como el que estoy dando en este momento, que impactó mucho mi vida. Y recibí a Cristo. Pero Dios comenzó apenas su obra en ese momento en mi vida. Pasaron varios meses en un proceso donde Dios tuvo que tratar conmigo. La muerte de mi abuelo impactó mucho mi vida. Me di cuenta que el mayor miedo que yo tenía y de lo que más estaba esclavizado no era la droga, no era el alcohol, no eran las mujeres, no era la música, porque llegó un punto más adelante en mi vida que me di cuenta que la música era mi ídolo. Sino que la muerte de mi abuelo me mostró el miedo más profundo que tenía y la esclavitud en la que vivía. Vivía esclavo a servidumbre a la muerte. Porque cuando murió mi abuelo me empecé a preguntar, ¿dónde está? Tiene que estar en algún lugar, no puede desaparecer y ya. Tiene que estar en algún lugar, ¿no? Y todos los hombres de la historia, ¿no? Que sabemos que existieron, ¿dónde están? Tienen que estar en algún lugar. Y yo me preguntaba eso y la pregunta de pronto se volvió muy personal. Ya no fue ¿dónde está mi abuelo? Sino ¿dónde estaré yo si el día de hoy me muero? Y entonces me moría de miedo. Me moría de miedo de irme a dormir porque pensaba, ¿y si no despierto? Y me di cuenta que era esclavo de la muerte, esclavo de mí mismo. Y ahí fue donde Dios me mostró que Él había vencido a la muerte. Le entregué mi vida a Cristo, me rescató,
de mi adicción y me mostró que era más poderoso que lo que yo me hubiera imaginado. Y desde el año 2000 he vivido mi vida para conocerle. Simplemente eso, para conocerle. Y, ¿sabes? No me ha decepcionado en lo más mínimo. No me ha decepcionado en lo más mínimo. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Compartir la palabra es una de mis pasiones y se me ha encomendado, hablar de, sé que esta reunión de jóvenes que comenzó el día de ayer está centrada en esta parábola de los talentos que está en Mateo capítulo 25. Entonces me gustaría leer la parábola completa, orar y luego ir meditando en lo que Dios tiene para nosotros a través de esta enseñanza y en el contexto en el que está. Dice así Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo, Señor. Penetra hasta el tuétano, hasta la coyuntura, separa el alma del espíritu, Señor. El día de hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y que atravieses nuestras vidas, Señor. Y como dice, Señor, discierne las intenciones y los motivos, los pensamientos del corazón, Señor. Discierne los pensamientos de todos los que estamos aquí, Señor. Que no sea nada más nosotros leyendo tu palabra, sino que tu palabra nos lea a nosotros y nos muestre, Señor, lo que hay dentro de nuestro corazón. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo es un evangelio muy interesante que se centra, si pudieras decir que hay un tema de todo el libro de Mateo, de todo el evangelio de Mateo, es el reino de los cielos. ¿Okay? Hay una parábola, hay una enseñanza muy larga que Jesús hace, que muchos conocemos, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte comienza de esa manera: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El libro se trata del reino de los cielos. Y esta pequeña porción, esta parábola que se encuentra en el capítulo 25, es parte del último discurso que Jesús da antes de ser arrestado y llevado a la cruz. El último discurso. Y este discurso se centra básicamente en su segunda venida, en la venida de su reino. Entonces, imagínate esto: Jesús está caminando por todo Judea, Jerusalén, por todo el desierto y por toda Galilea, y al lugar a donde llega, el reino de los cielos está con él.
Su enseñanza es distinta a la enseñanza de cualquier otro. Impacta con su enseñanza. Las personas que lo escuchan dicen, nunca había escuchado a alguien enseñar como este hombre. Este hombre enseña como quien tiene autoridad. Su enseñanza era impactante, pero también sus hechos. Lugar donde llegaba, tocaba la vida de los vulnerables, sanaba enfermos, a los ciegos les daba vista, a los sordos les daba oído, a los leprosos, aquellos que nadie quería y que rechazaban y sacaban de la ciudad, Él los tocaba y eran limpios. Pero no solamente mostró poder sobre el cuerpo humano, sino que mostró poder sobre la naturaleza, porque también la lluvia y las tormentas y el mar le obedecían. Mostró poder sobre la naturaleza caminando sobre el mar, pero aún más mostró poder sobre la muerte, porque llegó momentos en el que demostró esto, levantando a una pequeña de la muerte y entregándosela a sus papás, el hijo único de una viuda, sacándolo del sepulcro. Bueno, lo llevaban así en una procesión y lo tocó y está vivo y se lo dio a la viuda. Imagínate eso. Venciendo a la muerte, mostrando que tenía poder por encima de la muerte. Entonces podríamos decir que cada lugar a donde llegaba Jesús, el reino de los cielos aparecía en ese lugar porque el rey estaba ahí y mostraba su poder. Pero solamente eran pequeños focos donde llegaba Jesús. Y el Evangelio de Mateo me habla del reino de los cielos, el reino de Dios. Y ahora en el capítulo 24 y 25 se centra en esa venida del reino. Ahora, ojo, algunos creían que Jesús iba a instaurar su reino en ese momento, el reino de David, el trono de David, aquel que era permanente para siempre, sempiterno. Pero Jesús no venía a instaurar su reino en ese momento, sino que venía a cumplir la ley para pagar nuestros pecados, vencer a la muerte en la cruz del Calvario. El sepulcro es la demostración de que Él venció a la muerte y entonces vendrá a instaurar su reino. Increíble. Muchos creían que estaban listos para el reino en ese momento, pero Jesús comienza a hablar de su segunda venida y comienza en el capítulo 24 de una manera muy, muy impactante, ¿no? Si un día quieres, como quiera. Si un día quieres volverte pelotas con interpretaciones y demás, el capítulo 24 es un buen capítulo para estarte preguntando, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Porque habla de la segunda venida de Jesús. ¿Okay? Pero estas historias no están escritas nada más para alimentar nuestra curiosidad acerca del fin de los tiempos, sino lo que Jesús está tratando de hacer en este último discurso es decir, estén preparados porque un día voy a regresar. ¿Okay? Entonces esta pequeña parábola está en medio de esa enseñanza. Por ejemplo, en la primera porción del capítulo 25 está la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? 10 mujeres que están esperando al esposo para ir a las bodas. 5 de ellas tenían aceite, otras 5 no tenían aceite. Unas estaban preparadas, las otras no estaban preparadas. Y cuando llegó el esposo, hey, vamos, las que no tenían aceite le dijeron, ahí viene el esposo, y le dijeron a las que tenían aceite, ¿me das de tu aceite? Y les dijeron, no, vayan a comprar aceite. ¿Y qué sucedió? Las que tenían aceite entraron a las bodas, pero las que no estaban preparadas no entraron a las bodas. Es más, al final de esta parábola, incluso el esposo dice, no las conozco. Y de pronto marca una división muy fuerte. Aquellos que están preparados entraban a las bodas. Aquellos que no estaban preparados no entraban a las bodas. Y todo tiene que ver con, ¿le conoces o no le conoces? Las que estaban preparadas le conocían y sabían que vendría por ellas. Y es por eso estaban preparadas y por eso tenían ese aceite. Pero las que no lo conocían, creían que lo conocían, pero no lo conocían, no estaban preparadas. No estaban pensando en el momento en el que vendría el esposo para ir y entrar en las bodas. Muy interesante. Por eso al final de esa historia, aquí en Mateo capítulo 25,
la advertencia de Jesús en el verso 13 es: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero una vez más, hago énfasis, la diferencia entre unas y otras es que el Señor las conoce y a otras no las conoce. Unas tenían una relación y otras no tenían una relación. Entonces debemos de velar. Pero no solamente velar, sino conocerle y tener una relación con Él. Porque esa es la única manera en que estaremos preparados, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces llega la parábola que le da nombre a esta conferencia. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice: a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Okay? Entonces, esta historia es una historia de talentos, y de pronto la pregunta es: ¿qué es un talento? Porque no podríamos interpretar talentos en base a lo que nosotros creemos que puede ser un talento, sino qué significa talento. Y talento aquí significa, o más bien es una palabra que es una medida de cantidad. En realidad no es nada, sino es una medida de cantidad. Es como si llegara y te dijera: le di 100 kilos. Y la pregunta es: ¿100 kilos de qué? ¿No? Ahora, la cantidad, talentos, ¿no?, se utilizaba para hablar de cantidad de dinero también. Y algunos interpretan eso como esto: está entregándole talento, está entregándole dinero. En ese entonces, oro o plata, ¿ok? Y si es plata o si es oro, o lo que representa un talento es 20 años de trabajo de una persona. Eso es lo que representa un talento. Ahora imagínate recibir 5 veces lo que una persona gana en 20 años. O sea, al que le está dando 5 talentos, le está dando millones. ¿Estamos? Millones en oro, millones en plata. Al que le da 2, también le está dando millones. De hecho, al que le está dando 1, le está dando millones. Porque lo que gana una persona en 20 años. Entonces, esto me hace pensar en una cosa: ¿quién entrega esa cantidad de dinero a otra persona y se va lejos? Nadie, ¿no? O sea, o sea, imagínate que tú trabajas 20 años y no tuviste la necesidad de gastar ese dinero, lo juntaste. ¿A quién se lo darías? Definitivamente a alguien que conoces, ¿no? A alguien en quien crees que puedes depositar esa cantidad de dinero. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Y eso me hace pensar en una cosa: este hombre es un hombre generoso. Es un hombre generoso. Es un hombre que entrega. De hecho, al final de la historia veremos que a esos primeros 2 les dice: entra al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel. En lo poco son millonadas de pesos. En lo mucho te pondré. Entonces, este hombre lo que quiere es una relación con estas personas que se extienda más allá después de su segunda venida. Porque estaba ahí, entregó y se fue, y luego va a regresar. Y como hemos estado mencionando, está hablando del fin de los tiempos. Esto está hablando de Jesús. Él vino, nos dejó algo, se fue, ¿okay? Y va a regresar, ¿okay? Pero entonces, solamente para definirlo, talento aquí no significa, como dice un amigo, tocar el ukulele, ¿no? O tocar la batería. No, talento aquí no significa hacer buenos brownies, aunque si hay alguien que haga buenos brownies me dice, ¿no? Y le encargo unos brownies, ¿no? Pero no está hablando de eso. Está hablando de cómo este hombre tiene confianza en dejar algo que es muy importante en las manos de estos hombres y está esperando una respuesta de ellos. Habla de eso. Ahora, ¿por qué le dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1? Dice que les dio conforme a su capacidad, ¿no?
Entonces no es que a uno le haya dado más que al otro, sino les dio conforme a su capacidad, y conforme a su capacidad es lo que les podía dar. Ellos que hicieron, reinvirtieron eso, y cuando vino entregaron buenas cuentas. Los dos le dicen, Señor, no, les dice, Señor, llegan, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el otro le dice, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y a ambos les dice algo muy lindo. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué estaban haciendo? Siendo fieles, fieles. Tú me entregaste esto, te estoy entregando buenas cuentas. De hecho, eso es lo que dice que vino a hacer cuando él vino a pedir cuentas. Eso es lo que encontró. En el verso 19 dice, arregló cuentas con ellos. Lo que está haciendo es arreglar cuentas. Y ellos entregan buenas cuentas. Y me encanta, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que estaba buscando, confianza, fidelidad. Lo que te entregué y te confié, me estás entregando buenas cuentas de aquello que te entregué. Eres un buen siervo y fiel. Y me encanta esto. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, mi historia no termina contigo aquí. No te entregué esto, lo invertiste, me lo entregaste y ahí nos vemos. Sino que le vuelve a entregar sus bienes, ¿ok? Al doble, y les dice, quiero tener una relación contigo, por lo tanto, entra al gozo de tu Señor. Lo que quiere es prolongar su relación con ellos. Pero luego llega al que le dio uno, que como ya leímos, él decidió, quién sabe qué. Simplemente cavó en tierra, lo escondió y lo dejó ahí. Y por la respuesta de cuando le pidieron cuentas, pues eso era ser negligente, ¿ok? Fue negligente con aquello que se le entregó. Pero no le dice nada más negligente, sino le dice malo. Dice, eres un siervo malo y negligente. Y la palabra malo en el original me habla de una persona perversa. Y dices, wow, ese hombre era perverso, malo, negligente. Y por sus propias palabras nos damos cuenta de algo con él. ¿Ok? Checa. Las palabras de este hombre cuando le piden cuentas son estas. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Okay. Sus palabras distan demasiado de lo que hemos descrito que es este hombre. ¿Estás de acuerdo? Porque los otros dos, teniendo una relación con este hombre, recibieron generosamente, de acuerdo a su capacidad, millones. ¿Okay? Millones. Y acabamos de decir que este hombre, no solamente vuelve a entregar sus bienes a ellos, sino que quiere una relación que se prolongue con ellos para siempre. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, y este hombre presenta al mismo hombre como un ser tirano. Tú recoges donde no sembraste, ¿no? Y aquí está lo que es tuyo, ¿no? Pero hey, puso en tus manos millones, aunque fuera un talento, era demasiado. Entonces, este hombre malo, ¿no? Y negligente, pareciera, y creo que este relato lo describe de esa manera, pareciera que no conoce a su Señor. Y eso es consistente con la historia anterior. Las 5 que tenían aceite, las otras 5 que no tenían, ¿qué le dijo a esas 5? No te conozco. Entonces pareciera que este que recibe este primer talento, un talento, no conoce a este hombre. Lo tiene como una persona que es un tirano, es una persona a la que le tiene miedo. Lo considera un hombre duro, que recoge donde no esparció. Una persona que pareciera que todo lo tiene y esto es mío. Por eso le dice, pues aquí está lo tuyo.
entonces yo quiero considerar que este hombre no conoce a su Señor. ¿Tuvo miedo de qué? Por eso la respuesta del Señor, de su Señor, ¿no? Va de acorde a lo que le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, ¿no? Entonces, si esa es tu perspectiva de mí y tú pensabas que yo era un hombre duro y era un hombre malo, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, pues hubieras hecho algo. Porque si te crees lo que tú dices que yo soy, se lo hubieras dado mejor a los banqueros. Aquí hay algo muy importante, ¿ok? Estamos dentro Jesús es judío. ¿Estamos de acuerdo? Está en Israel y hay leyes para el pueblo de Israel. Y en Israel no hay bancos. Entonces, ¿por qué este hombre le dice: se lo hubieras dado a los banqueros? Si en la ley no hay bancos. Había personas a las que les podías encargar, y vienen algunas referencias en Éxodo, encargar cosas importantes a tu vecino y tu vecino las cuidaba y te las entregaba de regreso, pero nunca había un banco. Pero en la época sí había bancos. Uno de los bancos era el templo de Diana. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo: o sea, ¿tú piensas que soy un tirano? ¿No? Hubieras hecho lo que cualquiera hace con esto, ¿no? Ve e inviértelo en el templo de Diana. O sea, lo que está diciendo: estás actuando de una manera loca, hubieras hecho una locura y por lo menos yo hubiera tenido una ganancia de tu locura. Qué loco, ¿va? Perdón. Qué loco, ¿no? Termina diciéndole: mal siervo, negligente. Y no solamente diciéndole eso, sino que toma el talento que le dio a este hombre y se lo dio al que tiene 10 talentos. Hombre duro, hombre que solamente lo mío es mío y se lo está entregando al que tiene 10 talentos. Mi sugerencia es que este hombre no conocía a su Señor y lo tenía como un tirano, ¿no? Y cuando termina la historia, como él tenía a este hombre, se convirtió en eso para él: siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces su Señor, que tenía esta visión de él falsa, ¿no? No correcta, de que era un ser tirano, al final termina condenándolo. Échenlo fuera, a las tinieblas de afuera, ¿no? Qué historia, ¿no? Qué historia, qué fuerte. El fin de los tiempos, la venida del Señor. El que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. En medio de esta historia continúa, ¿no?, su discurso y termina en el final del capítulo 25. Y es una historia bastante curiosa también. La historia de las naciones y el juicio de las naciones y la separación de las ovejas de los cabritos. ¿Has escuchado esa historia? Está muy loca también, ¿no? Ovejas y cabritos, ¿no? Y de repente él dice, bueno, solo como no voy a entrar en detalles en esta historia, pero solamente para entender algo, le dice a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Suena parecido a: hey, entra al gozo de tu Señor, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Suena a eso, porque está hablando de eso: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y de repente dice algo así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
¿no? A los de la izquierda, ¿no? Les dice todo lo contrario. Apartaos de mí. Les dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuerte, ¿no? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Está fuerte, está muy fuerte, pero ojo. No quiero que salgas de aquí así. Déjame encontrar a alguien que tenga hambre para poder darle de comer. y déjame encontrar a un enfermo para ir a cuidarlo. ¿Y cuándo, pastor, cuándo es la visita a la cárcel? No, porque si te das cuenta, ellos dicen, ¿y cuándo no lo hicimos? ¿Y cuándo lo hicimos? ¿O cuándo lo dejamos de hacer? O sea, ellos no lo están haciendo para obtener algo. Escucha, sino es el resultado de tener una relación con Él, porque les dice, al reino heredado, preparado para ustedes. Tú y yo ya tenemos una relación, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Ahora ellos no lo están haciendo para ganarse algo, porque ni siquiera se dieron cuenta que lo estaban haciendo. Porque ellos le preguntan, ¿y cuándo lo hicimos? ¿Y cuándo te vimos así? ¿Y cuándo te vimos así? Sino que lo estaban haciendo tan naturalmente y tan como parte de sus propias vidas que no se dieron cuenta que lo estaban haciendo para el Señor. Entonces es algo muy natural. Todas estas historias están ligadas. El Señor viene pronto. Número 1, ¿lo conoces? Y no me contestes inmediatamente y no lo contestes dentro de tu corazón inmediatamente, porque estas mujeres estaban seguras de que iban a entrar a las bodas y no entraron. De pronto me hago las preguntas acerca de cómo relacionar esto a mi vida y a ustedes jóvenes de camino extremo. ¿Cómo lo relacionamos? Y sí, la palabra de Dios me hace una figura del Espíritu Santo como el aceite. En Zacarías habla de ese aceite que es interminable y que todo el tiempo fluye, el Espíritu Santo. Y creo que si hay algo que el Señor nos dejó cuando se fue, hasta que regrese, es el Espíritu Santo. Él dijo, yo voy, ¿no? Pero iré a mi Padre y le rogaré a mi Padre que envíe el Espíritu Santo para que esté con ustedes. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes a través del Espíritu de Cristo en ustedes, ¿no? Y pienso que es eso. Pero también pienso que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me hace conocer a Dios. Amén. ¿Dónde puedo conocer a Dios? En su palabra. Esta, dice Pedro, es la palabra profética más segura. Dice, será bueno que la tengas como una lumbrera que alumbra tu camino. Para caminar en este mundo necesitas tener la Biblia abierta, porque necesitas conocer al Señor. Es más, Jesús dijo esto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado. Entonces, si te pregunto, ¿lo conoces? No trates de responder inmediatamente, porque no te estoy preguntando si vienes a la iglesia. No te estoy preguntando si vienes al grupo de jóvenes. Te estoy preguntando si lo conoces. Hay una gran diferencia. Necesitamos estar preparados porque Él viene pronto. Y estar preparado es conocerle. La segunda historia es, me estoy preguntando, ¿qué tiene para nosotros esta historia? ¿Cuál es el talento que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que es extremadamente valioso en nuestras manos que Él nos haya dado? Sin duda no es un Ferrari, sin duda no es un Porsche, sin duda no es una casa con 5 habitaciones. Porque hay muchas cosas más, hay algo mucho más valioso que algo así, que es temporal. Porque aun cuando el Porsche cuesta un chorrotal de dinero, si lo chocan, se acabó. Es temporal. Entonces, ¿qué es algo que Dios nos ha entregado que es muy valioso? Y la respuesta que yo tengo, después de caminar con el Señor por su gracia, por 26 años, es la palabra de Dios. Esto es lo más valioso que tengo.
En el Salmo 19 dice que la palabra de Dios puede convertir el alma, regresarme al propósito original por el cual fui creado, regresarme al Señor. La palabra de Dios convierte el alma. Es más, me dice en Santiago capítulo 1, verso 8, que somos renacidos por la palabra de Dios. En Primera de Pedro me lo vuelve a decir, hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, que es incorruptible. La palabra de Dios incluso nos dice, la gloria del hombre y el hombre son como la hierba que un día es y el otro día deja de ser, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios convierte el alma. El Salmo 19 también me dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, ¿no? Y eso es algo increíble. No es inteligencia, no es conocimiento, es sabiduría. Porque conocemos muchas personas que saben mucho, pero no son sabias. Podríamos pensar que el dinero y una buena educación me puede dar sabiduría, pero no es así. Hay gente con doctorados y con diplomados que toman muy malas decisiones. Pero la palabra de Dios te puede hacer sabio. La palabra de Dios puede alumbrar tus ojos. Alumbra los ojos para tomar mejores y buenas decisiones en mi vida. La palabra de Dios alegra el corazón. Pero llega un momento en el Salmo 19, en el verso 10, donde dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Entonces yo me he estado preguntando, ¿cuál es ese talento que Dios nos ha dado? Y no solamente pienso en la palabra de Dios, sino pienso en el Evangelio. Pienso en aquello que puede transformar vidas y cambiar su destino. Escúchame bien, no solamente su destino eterno, sino su destino en este mundo. Algunos venimos de familias muy rotas y a lo mejor eres el primero en conocer a Cristo. Y a lo mejor siendo tú el primero que conoce a Cristo, comenzará a haber generaciones hacia adelante que puedan conocerle y caminar en su voluntad, el Evangelio. Pero luego ligándolo a la siguiente historia, y con esto termino, me doy cuenta que servir a los demás, sin darnos cuenta que estamos sirviendo al Señor, sino algo natural, me hace pensar que la palabra de Dios y el Evangelio puede transformar nuestras vidas para que dejemos de ser egoístas y volteemos a ver a los demás y les amemos para entregarles el Evangelio y para servirles. Hay una pequeña historia donde, varios momentos donde Juan y Jacobo, ¿recuerdas a Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo? Llegaban con Jesús y le decían, hey, ¿puedo salir pegadito a ti en la selfie? ¿No? Que esté yo a la izquierda y que esté el otro a la derecha y estemos ahí contigo, ¿no? Y Jesús dice, no está en mí eso, ¿no? Pero entonces los chavos, medio chifladitos, ¿verdad? Le dicen a la mamá, habla con él, mamá, ¿no? Y va la mamá. Esto está en Mateo capítulo 20. Va la mamá y le dice a Jesús, oye, quiero pedirte una cosa. Si mis hijos, uno te puede sentar a la izquierda y otro a tu derecha. Y Jesús dice, no saben lo que están pidiendo. ¿Están listos para ser bautizados en fuego? ¿Para el sufrimiento? Y de pronto dice Jesús algo que nos debe de volar la cabeza y que debe de ser nuestro caminar por completo. Jesús dice, en este mundo los gobernantes se enseñorean de las otras personas y las oprimen, pero no será con ustedes. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Porque yo he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y creo que esto es muy importante. Entender que Jesús vino para amar y servir es entender que si me ha rescatado para amar y servir. Hay muchas cosas maravillosas en este mundo. Hay muchas cosas con las que puedes soñar. Y hay muchas cosas y hay ocasiones en que esos sueños se pueden volver realidad.
pero te pueden dejar vacío, incompleto, insatisfecho y esclavo de tus pecados y esclavo de la muerte. Solamente Cristo es el único que dice: si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva. Es solamente Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y nosotros muriendo en esa cruz, ¿no? Como Pablo dice: yo ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Este mundo se trata de morir. Somos como ovejas llevadas al matadero, dice Pablo. Y luego dice: más, sin embargo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque muriendo vencemos. Ese es el caminar del discípulo. Dios te ha entregado grandes cosas en tus manos. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con ellas? Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Nos has sorprendido, Señor, al advertirnos que tú vienes pronto y que es necesario conocerte, Señor. Nos has sorprendido, Señor, mostrándonos tu bondad y tu amor y el deseo de prolongar nuestra historia contigo por la eternidad, Señor. Y has sido tan generoso que nos has entregado cosas muy valiosas como tu palabra, tu evangelio, un nuevo corazón rendido a ti para amar y servir a los demás. Señor, que al final, Señor, cuando escuchamos palabras como estas, Señor, podamos decir: ¿y cuándo fue eso? Porque nuestra vida sea tan parecida a ti, Señor, que naturalmente sirvamos y amemos a los que están a nuestro alrededor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que puede alumbrar nuestros ojos, convertir nuestra alma, alegrar el corazón, hacernos sabios. Yo quiero pedirte que cada persona que está aquí, joven y no joven, tú le des hambre de tu palabra, hambre de conocerte, Señor. Que al conocerte sus vidas sean transformadas y esa transformación sea visible a los demás, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos. En tu nombre oramos. Amén.